Atención mundo madridista, lo que vas a escuchar hoy puede cambiar el futuro del Real Madrid. Savinho puede ser el sustituto de Rodrigo en caso de que se confirme una salida que ya empieza a sonar muy fuerte en los pasillos del fútbol europeo. Florentino Pérez ha sondeado la situación de Ferran Torres y puede sorprender al mundo con una oferta que nadie espera. Antonio Nusa, la joya de Noruega, está en la agenda del Real Madrid y podría refuerzo una de las posiciones más sensibles del futuro proyecto madridistas. Antes de empezar esta primera noticia os pido que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que comentéis desde donde estáis viendo este vídeo, porque lo que vamos a hablar hoy es serio, es profundo y toca directamente la estructura ofensiva del Real Madrid. Os pido también que os quedéis hasta el final del vídeo porque las tres informaciones están conectadas y todas ellas forman parte del mismo rompecabezas que la dirección deportiva está intentando armar para asegurar que nuestro Real Madrid siga siendo el club más grande del mundo durante muchos años más. Y ahora sí, vamos con la primera noticia. La que más ruido está generando en Valdebebas. Savinho como posible sustituto de Rodrigo Goes en caso de que el brasileño salga este mismo verano. Lo que hace apenas unos meses era una idea lejana hoy está sobre la mesa, con informes internos, con análisis del cuerpo técnico y con conversaciones que han empezado a mover piezas silenciosamente dentro del club. Rodrigo Goes es un jugador querido, decisivo, histórico incluso para algunos aficionados que recuerdan sus noches de Champions donde cambió partidos él solo. Pero el fútbol no se detiene. El mercado no espera y hay clubes en Inglaterra y Arabia preparando ofertas que, si llegan a firmarse, pueden generar una revolución en la planificación deportiva del Real Madrid. No estamos hablando de rumores baratos, estamos hablando de conversaciones que ya han movido representantes, agentes y directores deportivos. La posibilidad de que Rodrigo salga existe. No es segura, pero es real. Y por eso mismo el Real Madrid no puede improvisar. Ahí es donde entra Savinho, una de las mayores joyas brasileñas del momento y un jugador que ha explotado con fuerza en el fútbol europeo. A sus 21 años, Savinho combina velocidad, técnica, creatividad, madurez sorprendente y una capacidad para romper partidos que recuerda a aquellos extremos que en el Real Madrid se hicieron leyenda. Su temporada actual ha sido tan impresionante que varios gigantes europeos han empezado a monitorizarlo. Pero el Real Madrid, según fuentes internas, fue el primero en actuar, el primero en pedir informes detallados, el primero en evaluar su compatibilidad con el proyecto y el primero en analizar cómo encajaría en el sistema ofensivo de la próxima década. El nombre de Savinho llegó a Valdebebas no como un capricho, sino como una consecuencia natural de un proceso de scouting que lleva más de 2 años identificando talentos jóvenes capaces de adaptarse al ritmo vertiginoso del Real Madrid. El brasileño, actualmente en una situación contractual compleja debido a los movimientos entre su club de origen y el Manchester City, representa un objetivo perfecto desde varios puntos de vista. Edad ideal, proyección ascendente, potencial de estrella mundial y un valor de mercado que, aunque elevado, es asumible para un club que piensa a largo plazo como el Real Madrid. Pero la clave de esta noticia no es solo lo que Savinho puede aportar, sino porque el Real Madrid lo considera una prioridad en caso de salida de Rodrigo. El club entiende que para competir con los grandes de Europa no basta con fichar talento. Hay que fichar perfiles con personalidad, con carácter, con ambición, con mentalidad ganadora. Savinho tiene exactamente eso. No es un jugador que se haya dejado intimidar por el salto al fútbol europeo. No es un jugador que haya necesitado 2 o 3 años de adaptación. Ha entrado a jugar como si ya estuviera hecho para Europa. Y ese tipo de carácter, madridistas, es oro puro para un club como el nuestro. Además, el cuerpo técnico tiene claro que Savinho ofrece algo que el Real Madrid ha buscado durante años. Un extremo capaz de jugar por ambas bandas, que pueda alternar velocidad con pausa, regate con asociación, explosión con lectura táctica. Es un jugador que no se limita a correr. Piensa. Decide. Interpreta. Y cuando un futbolista de 21 años tiene ese tipo de lectura, estamos ante algo especial. Desde el punto de vista táctico, su encaje sería inmediato. Xabi Alonso, si finalmente se mantiene al frente del proyecto, como todo indica, quiere revitalizar el ataque con perfiles que puedan generar ventajas constantes, abrir defensas cerradas y ofrecer alternativas cuando los rivales se encierran atrás. Savinho es exactamente ese tipo de jugador. Juega con descaro, con libertad, con confianza, con esa chispa brasileña que tanto nos gusta en el Real Madrid, pero también con rigor europeo, con intensidad defensiva y con compromiso táctico. Y ahora hablemos de la situación de Rodrigo. El brasileño es un jugador especial, eso nadie lo niega. Pero su etapa en el Real Madrid ha estado llena de momentos decisivos mezclados con tramos irregulares y con una presión enorme por convertirse en la referencia ofensiva que algunos esperaban. En Inglaterra tienen un interés muy fuerte en él. En Arabia le prepararían un contrato que convertiría su salida en una de las operaciones más grandes de la historia. Y aunque el Real Madrid no quiere desprenderse de él a la ligera,
tampoco puede cerrar los ojos ante una posible oportunidad estratégica. No se trata de vender por vender, como algunos en la prensa quieren simplificar. Se trata de planificación. Se trata de visión. Se trata de saber cuándo un ciclo se está transformando y cuándo es necesario renovar energías. Y si Rodrigo decide salir, el Real Madrid debe tener preparada una respuesta inmediata, porque no hay tiempo para improvisaciones en un club que compite para ganar cada temporada, la directiva lo sabe. Por eso, Sabino aparece en los informes marcados como prioridad en caso de que la salida de Rodrigo se confirme. No como alternativa B. No como opción secundaria. Como prioridad. Una apuesta de futuro que podría convertirse en uno de los fichajes estratégicos de la década. ¿Y cuánto costaría esta operación? Según fuentes cercanas al entorno del jugador, el valor se sitúa cerca de los 60 millones, aunque puede variar dependiendo de las variables y del interés de otros clubes. Pero el Real Madrid, consciente de su fortaleza económica y de su capacidad de negociación, tiene claro que esta es una inversión que puede marcar una era. Madridistas, estamos ante una posible transición histórica. Y como siempre, hay que apoyar al club. Confiar en la directiva. Confiar en la visión. Confiar en el proyecto. Porque el Real Madrid nunca da un paso sin tener 10 más planificados. Y ahora os quiero preguntar directamente. ¿De qué ciudad del mundo estás viendo este vídeo? Madridistas, agarraos fuerte porque lo que vamos a analizar hoy puede convertirse en uno de esos movimientos que marcan una época, uno de esos giros que solo Florentino Pérez es capaz de ejecutar cuando menos te lo esperas. Antes de entrar de lleno en esta noticia explosiva, os pido que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que comentéis, porque lo que os voy a contar ahora está circulando entre los despachos más silenciosos del fútbol europeo. Y, como siempre, este canal está aquí para informaros antes que nadie. Quedaos hasta el final porque la situación de Ferran Torres tiene muchas capas y todas ellas tocan directamente el corazón del Real Madrid. Vamos a poner todo en contexto. Ferran Torres, jugador del Barcelona y uno de los atacantes españoles más determinantes de los últimos años, se ha convertido en el objetivo inesperado, pero absolutamente real, del Real Madrid. Lo que hace unas semanas parecía simplemente una operación del Newcastle United ha empezado a despertar el interés de Florentino Pérez, que ha solicitado informes internos, análisis tácticos y valoración de escenarios futuros sobre el atacante español. Y cuando Florentino pide informes, madridistas, no es por casualidad. Es porque algo se está moviendo. La situación de Ferran Torres en el Barcelona ha sido un vaivén constante. Pasó de ser criticado a ser decisivo, de ser duda a convertirse en pieza importante dentro de una plantilla que no termina de encontrar estabilidad ni identidad. Pero en medio de este caos blaugrana, Ferran ha demostrado una cosa que el Real Madrid valora profundamente: personalidad. Cuando el equipo estaba caído, él tiró hacia arriba. Cuando el club esperaba que desapareciera, él respondió con goles. Cuando la presión más fuerte se colocaba sobre sus hombros, Ferran Torres se mantuvo firme. Y esa resiliencia, esa actitud, esa fortaleza mental, encaja perfectamente con lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid. Pero hay más. Mucho más. Hace apenas unos días, el Newcastle United lanzó una oferta gigantesca de 75 millones de euros para arrancarlo del Barcelona. Una operación que parecía diseñada para intimidar a los grandes de Europa. Pero lo que no esperaban en Inglaterra, y lo que ni siquiera el Barcelona imaginaba, es que el Real Madrid observaría la situación con interés y estudiaría la posibilidad de entrar en la carrera. Florentino Pérez ha hecho esto muchas veces: detectar oportunidades en medio de movimientos ajenos, identificar jugadores que pueden potenciar el proyecto blanco y, sobre todo, mover ficha cuando el mercado se desordena. Madridistas, el Real Madrid no es un club que reacciona. Es un club que decide. Y cuando ve debilidad, actúa. La situación financiera del Barcelona, un tema conocido y evidente, los coloca en una posición vulnerable ante ofertas importantes. Si el Newcastle ya puso 75 millones sobre la mesa, ¿cuánto tardaría Florentino Pérez en estudiar una contraofensiva estratégica? No estamos hablando de fichar, porque sí. Estamos hablando de detectar a un jugador que, en manos del Real Madrid, podría explotar de una manera que el Barcelona jamás ha sabido aprovechar. Y aquí es donde la noticia se vuelve realmente interesante. Ferran Torres es un jugador que encaja con varios de los principios que Xabi Alonso, o el entrenador que lidere el próximo proyecto, quiere implantar: movilidad, agresividad en ataque, disparo desde media distancia, llegada por sorpresa desde segunda línea, disciplina táctica y un compromiso absoluto con la presión. Ferran puede jugar como extremo, como mediapunta, como falso 9 e incluso como delantero en ciertos sistemas. Y esa versatilidad lo convierte en una herramienta perfecta para un Real Madrid que no solo quiere ganar, sino dominar los partidos desde el ritmo ofensivo. En el Barcelona, Ferran ha tenido que cargar con la inestabilidad del equipo, con las dudas constantes,
con la presión mediática y con la sensación permanente de que el proyecto nunca termina de consolidarse. Eso condiciona cualquier rendimiento. Pero imaginad a Ferran Torres en un equipo sólido, estable, ambicioso y rodeado de los mejores jugadores del mundo. Imaginad su potencial en un equipo que de verdad sabe lo que quiere, que de verdad compite por todo, que de verdad presiona para ganar cada título. En ese entorno, Ferran podría convertirse no solo en un atacante útil, sino en un jugador determinante para las próximas temporadas. Madridistas, hay que decirlo claramente. Si Ferran Torres estuviera en el Real Madrid, su techo sería otro. Su rendimiento sería otro. Su crecimiento sería otro. Su carrera sería otra. El Barcelona es un club donde muchos jugadores se pierden. El Real Madrid es un club donde muchos jugadores se encuentran. Pero ahora vamos al punto clave. ¿Va realmente Florentino Pérez a entrar en esta operación? La respuesta, según fuentes internas consultadas para este informe, es que ya ha mostrado interés. No es una negociación abierta. No es una oferta formal. Pero sí es un movimiento silencioso, serio y medido. El Real Madrid está observando, analizando y midiendo tiempos. Porque sabe que si el Newcastle sube la oferta o si el Barcelona acepta negociar, el mercado puede romperse en cuestión de horas. Y en ese tipo de escenarios, el Real Madrid tiene ventaja. Siempre. Pero, ¿por qué Florentino consideraría seriamente una operación así? Aquí tenéis las 3 razones que están siendo evaluadas en Valdebebas. Primera razón. Ferran Torres no es un jugador cualquiera. Es internacional español, competitivo, acostumbrado a grandes escenarios y con un rendimiento ascendente. Es un jugador que podría participar en varios roles dentro del sistema táctico del Real Madrid. Segunda razón. Arrebatarle un jugador valioso al Barcelona sería un golpe institucional fuerte. Brutal. Histórico. Uno de esos golpes que cambian narrativas, que generan impacto psicológico y que refuerzan la imagen internacional del Real Madrid como competidor directo, agresivo e imparable en el mercado. Porque no nos engañemos, madridistas. En este deporte no solo se gana en el campo, también se gana en los despachos. Y Florentino Pérez sabe jugar en ambos terrenos. Pero vayamos más allá del simbolismo. Pensemos en lo puramente deportivo. ¿Qué aportaría Ferran Torres al Real Madrid? Aportaría verticalidad. Aportaría gol. Aportaría capacidad de sacrificio. Aportaría recorrido defensivo. Aportaría amenaza constante en el 1 contra 1. Aportaría presencia en el área. Aportaría competitividad en cada entrenamiento. Y sobre todo, aportaría algo que no se compra con dinero: personalidad. Madridistas, hay que decirlo sin miedo. Ferran Torres tiene ADN competitivo. Y eso siempre ha encajado en el Real Madrid. Pero ahora viene la parte verdaderamente delicada. El Barcelona sabe que si acepta negociar, puede incendiar a su propia afición. Ferran es uno de los pocos jugadores que se ha mantenido sólido, estable y rendidor en medio del caos culé. Venderlo, aunque sea por una cifra enorme, sería un golpe emocional para ellos. Y por eso mismo, sería una victoria simbólica para el Real Madrid. Sé que muchos madridistas ahora mismo se están haciendo la misma pregunta. ¿Y si Florentino realmente decide entrar en esta operación? ¿Qué significaría eso? Significaría una cosa muy clara: que el Real Madrid está dispuesto a completar su reestructuración ofensiva con un jugador que, a sus 23 años, tiene todo para explotar en el club más grande del mundo. Y ahora, madridistas, os pregunto directamente, porque vuestra opinión es vital para este canal. ¿Has estado alguna vez en el Camp Nou? Madridistas, preparaos porque lo que vamos a analizar ahora es de esos movimientos silenciosos que, cuando salen a la luz, estremecen completamente el mercado europeo. Si habéis llegado hasta esta tercera noticia, ya sabéis que el Real Madrid está observando todos los flancos posibles para reforzar su ataque ante un verano que puede traer cambios profundos. Ya hablamos de Sabino como alternativa estratégica en caso de salida de Rodrigo. Ya hablamos de Ferran Torres, situado inesperadamente en el radar de Florentino Pérez. Pero ahora viene la parte más sorprendente, la más reveladora y quizá la que mejor muestra la visión a largo plazo que está construyendo el Real Madrid: el caso de Antonio Nusa. Antonio Nusa, extremo noruego de 20 años, jugador del RB Leipzig y una de las mayores irrupciones juveniles del fútbol europeo, ha entrado directamente en la agenda del Real Madrid. No como opción secundaria. No como apuesta arriesgada. Sino como un potencial refuerzo estratégico dentro de un proyecto que el club quiere que dure una década. Lo que os voy a contar ahora se basa en análisis internos, reportes del cuerpo técnico y movimientos discretos que llevan meses desarrollándose sin ruido mediático. Y os lo digo desde ya: si esta operación avanza,
estaríamos ante una de las jugadas más inteligentes de la dirección deportiva en los últimos años. Para comprender por qué Antonio Nusa ha llamado la atención del Real Madrid, hay que mirar su evolución reciente. No estamos hablando de un extremo común, de esos que se pierden entre regates inútiles y promesas vacías. Estamos hablando de un jugador que combina velocidad, desborde, determinación, creatividad y un instinto ofensivo que no se compra ni se entrena. Es un futbolista que encara con una valentía inusual, que rompe líneas con una facilidad sorprendente, que juega sin miedo y que, a pesar de su juventud, ya destaca en escenarios exigentes tanto a nivel de clubes como en la selección de Noruega. Pero lo que más llama la atención en Valdebebas no es su velocidad, ni su regate, ni su técnica individual, aunque todo eso sea sobresaliente. Lo que ha impresionado a los analistas del Real Madrid es su mentalidad. Antonio Nusa posee una madurez competitiva que no suele verse en jugadores de 20 años. Tiene temple, tiene personalidad, tiene una serenidad para tomar decisiones que normalmente aparece los 24, 25 o incluso más tarde. Y cuando un jugador joven combina talento con cabeza, los grandes clubes no tardan en prestarle atención. El Real Madrid lleva tiempo necesitando reforzar las bandas con perfiles frescos, verticales y capaces de romper defensas compactas. Es una carencia estructural del equipo, especialmente desde que ciertos jugadores han perdido continuidad o han mostrado dificultades para mantener regularidad durante toda la temporada. La llegada de Mbappé ha solucionado parcialmente la agresividad en la zona izquierda, pero el Real Madrid sabe que el fútbol moderno exige atacar por ambos costados con la misma intensidad, la misma creatividad y la misma amenaza constante. No basta con tener un extremo fuerte. Hace falta generar peligro desde los dos perfiles. Y ahí es donde Antonio Nusa encaja como un guante. Su capacidad para jugar por ambas bandas, su versatilidad táctica, su potencia en carrera y su control técnico en espacios reducidos lo convierten en un perfil extremadamente valioso para un sistema ofensivo que Xabi Alonso, o el entrenador que encabece el próximo ciclo, quiere construir. Nusa no solo aporta regate. Aporta profundidad. Aporta sorpresa. Aporta ritmo. Aporta esa chispa que transforma partidos en 10 segundos. Esa chispa que diferencia a los buenos equipos de los equipos campeones. El Real Madrid necesita esa chispa. Y Antonio Nusa la tiene. Además, su precio estimado, entre 35 y 40 millones de euros, lo convierte en una oportunidad extraordinaria en un mercado inflado donde cualquier extremo joven con proyección se evalúa en cifras absurdas. No estamos hablando de una inversión descontrolada ni de una apuesta temeraria. Estamos hablando de un movimiento estratégico donde el Real Madrid puede fichar a un jugador con margen de crecimiento enorme, con impacto inmediato y con un perfil perfecto para los próximos 10 años. Ahora bien, madridistas, esta historia va mucho más allá del talento del jugador. La verdadera razón por la que Antonio Nusa está en los análisis del Real Madrid tiene que ver con la planificación del futuro. El club no quiere simplemente reforzar la plantilla para la temporada que viene. Quiere construir un proyecto ofensivo capaz de dominar Europa durante 3 o 4 ciclos consecutivos. Y para eso necesita algo más que estrellas consolidadas. Necesita juventud con proyección. Necesita jugadores que crezcan dentro del club. Necesita futbolistas que no lleguen al Real Madrid para completar su carrera, sino para construirla. Es exactamente el caso de Nusa. Su edad lo convierte en una inversión perfecta. Su personalidad lo convierte en una apuesta segura. Su estilo de juego lo convierte en un recurso táctico extraordinario. Su evolución en la selección de Noruega lo convierte en una pieza internacional con potencial mediático. Y su proyección lo convierte en un activo de enorme valor para el club. Nusa no sería un fichaje para completar plantilla. Sería un fichaje para iniciar un nuevo ciclo. Para transformar el ataque. Para preparar un futuro donde el Real Madrid no dependa de un solo jugador, sino de un sistema de jugadores capaces de rotar, asociarse, desequilibrar y sorprender. En Noruega, Antonio Nusa ya es considerado una de las grandes esperanzas del país. Sus actuaciones en la clasificación para el Mundial de 2026 han sido sobresalientes. Rompe defensas como si jugara en un parque. Entra desde la banda con una determinación que recuerda a esos extremos que el Real Madrid ha buscado durante años. Y lo más importante, sabe aparecer en los momentos clave. Sabe interpretar cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Esa lectura del juego se aprende. Pero algunos nacen con ella. Y Nusa es uno de ellos. Un detalle clave para el Real Madrid es que el jugador no solo es eficaz desde la posición de extremo, sino que también puede ocupar roles interiores cuando el sistema lo requiere. Su comprensión del espacio, su sensibilidad en los toques cortos y su capacidad para construir paredes rápidas lo vuelven un elemento ideal para jugar con delanteros que tienden a fijar centrales y generar espacios entre líneas.
Y Antonio Nusa puede ser una de esas piezas que, sin titulares excesivos, sin portadas ruidosas, sin fanfarrias, se convierten en fichajes históricos con el paso del tiempo. Los madridistas lo sabemos bien. Hemos visto esto antes. Sabemos cómo funciona este club. Sabemos que los movimientos silenciosos suelen ser los más importantes. Y sabemos que cuando Florentino Pérez detecta un talento joven con proyección mundial, no tarda en actuar. Así que madridistas, si el verano trae noticias sobre Antonio Nusa, recordad este vídeo. Recordad este análisis. Recordad que este movimiento no es casualidad. Es planificación. Es estrategia. Es visión. Es Real Madrid. Y ahora, para cerrar esta tercera noticia y este análisis completo de la reestructuración ofensiva, os pido que participéis una vez más. Haz clic en la noticia que está apareciendo en la pantalla para seguir toda la información del Real Madrid.